Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy daremos secuencia en el estudio que hicimos la vez pasada, que habla sobre la Babilonia. ¿Quién era Babilonia? Estudiamos con base en Apocalipsis 14. El ángel viene a denunciar a algo que estaba mal. Y él habla de una Babilonia. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 8. Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído, Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este tema fue un motivo de estudio la vez pasada, y descubrimos de quién se trataba Babilonia, y cuál era el vino de su fornicación y todo más. Pues bien, hoy aprenderemos por qué es llamada madre de las demás rameras. En Apocalipsis 17, nosotros encontramos el siguiente tema. Dice así: Apocalipsis 17, versículo 5, dice: en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí nosotros vemos que Babilonia es llamada la madre de las rameras de la tierra. Cuando la Biblia presenta el término mujer en la Biblia, en términos simbólicos, obviamente, la mujer tiene un representativo simbólico en la Biblia que representa la esposa del Cordero, o sea que una iglesia. Cuando habla de una ramera, está hablando de una iglesia que traicionó a Cristo. Y nosotros estudiamos en la vez pasada, si usted que me ve hoy no ha visto todavía quién es Babilonia del Apocalipsis, pues vea el video pasado. Llegamos a la conclusión de que Babilonia es la iglesia católica apostólica romana, la ramera, ¿ok? También es conocida como ramera. ¿Por qué esto? Porque ha traicionado a su maestro, a su esposo, según la Biblia, con los reyes de la tierra. O sea que ha fornicado. O sea que ha traicionado los principios bíblicos para conseguir influencia política y otras cosas más. Pero no solo esto, sino que cambió algunas cosas que eran incambiables, por así decir, inmutables. Reglas que Dios había establecido desde el inicio del mundo. Pues bien, ¿por qué es madre de las demás? En primera instancia, tenemos que entender que la mayoría de las iglesias protestantes que hoy existen, pues salieron de la católica. Después de la Reforma Protestante, donde varios siervos de Dios pues empezaron a difundir la Biblia de una manera más sensata y más pura de lo que hacía la Iglesia Católica Apostólica Romana. El más conocido de los reformadores es Martín Lutero, pero hubo muchos otros. Y después de esta reforma, pues surgieron muchas religiones, muchas iglesias, muchas vertientes religiosas, cristianas, llamadas protestantes. Entonces tiene un poco de, o sea que, un vínculo, un enlace con la Iglesia Católica. Pero no es a causa de esto únicamente. ¿Por qué? Porque estos hombres que fueron los reformadores, pues reformaron mucha cosa. Obviamente fueron siervos de Dios, guiados por Dios. Pero tampoco reformaron todo lo que estaba equivocado. Y dejaron, pues se murieron, ¿verdad? Y las iglesias que surgieron, pues dejaron de reformar. Y ahí donde hoy se detecta, se ve, se constata que la mayoría de las iglesias pues defiende arduamente su doctrina. Pero lo que está equivocado en esta cuestión es que hay doctrinas que son falsas y que son herencia de la Iglesia Católica.
pero que no quieren dejar. Vamos a ver algunas de estas. En el año 325 después de Cristo, la doctrina de la Iglesia Católica Romana estableció a través del Concilio Eclesiástico de Nicea en el año 325 DC la afirmación de que un solo Dios se revela en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué tiene de equivocado en esta doctrina? Pues bien, aquí el concepto de la Trinidad es la siguiente: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a la vez los tres son uno. Pero esta doctrina, lamentablemente, no es bíblica. ¿Por qué? Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Todos conocen, o la mayoría conoce el texto. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otras traducciones dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando la Biblia trae mí, está utilizando el término en el singular. Entonces, mí es una persona sola. No puede ser tres. ¿Ok? Por esa razón, incluso, cuando hizo Dios el hombre, dice hagamos. Hagamos. Son plural. Entonces, había más de una persona. No era únicamente una persona. Había más. Y estaban separadas uno de la otra. Porque si estuvieran uno dentro del otro, pues obviamente no se hablaría hagamos, pues los tres al final son uno. No es así. Entonces aquí vemos algo, que Dios Padre, o sea que hay un Dios, porque un solo Dios, porque aquí dice no tendrás otros dioses delante de mí. Ok, quizás ahora no quedó claro. Vayamos un poco más adelante. Vamos a ver en Juan 17.3, no vamos a detenernos tanto en este tema, pero es importante que se nos esclarezca. Juan 17.3 dice, Jesús dice en su oración: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es el Padre, el único Dios. La Biblia también dice que Dios es inmortal y es el único que tiene él mismo la inmortalidad. Y aquí se nos está dibujando algo, pues Dios es uno y Dios es inmortal. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces Pablo entendía también que había un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. Para encerrar el tema, que no queremos quedarnos solo en este tema. Si usted quiere conocer más sobre esto, tenemos el libro Hay un solo Dios. Ahí tiene todas las evidencias, etc. Okay, usted puede entrar en contacto con nosotros por el número que está en la descripción. Sigamos. Pablo entendía que había un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está aquí? Bueno, el concepto trinitariano es un concepto que por sí solo no se sostiene, porque el Espíritu Santo no es una persona. En un momento de la Biblia el Espíritu Santo aparece como una persona. Y cuando la Biblia habla del Espíritu, refiriendo a Él como si fuera una persona, está hablando del Cristo, del Espíritu de Cristo. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en nuestras vidas. El poder de Dios. La única vez en la Biblia que el Espíritu Santo apareció con un cuerpo fue en el momento del bautismo de Jesucristo.
y apareció como una paloma. ¿Por qué? En este momento, Dios hacía descender el Espíritu Santo sobre Cristo, y el Espíritu descendió como paloma. ¿Por qué? Porque la paloma simboliza la mansedumbre. Y esta era un claro homenaje a Cristo, porque era hombre manso y humilde. Pues bien, Dios es el Padre. Jesús Cristo, ¿qué es? Jesús Cristo es el Hijo de Dios. El que tiene poder en el cielo y en la tierra. Y el único medio por el cual el hombre llega a Dios. Pero no es Dios. La Biblia dice en Filipenses lo siguiente. Cristo Jesús, siendo hallado en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. O sea, Cristo antes de venir a la tierra, Él tenía forma de Dios, tenía el cuerpo de su Padre. Él tenía el resplandor de su Padre, el carácter de su Padre. Pero incluso todo este poderío y esta grandeza, Él tuvo que dejar para venir acá. Pero aun cuando Él tenía toda esta gloria, no quiso Él subir a la igualdad de su Padre. La Biblia lo dice. No tuvo como cosa aferrarse. No, para Él no era importante, tan importante a punto de no querer descender aquí a salvar la humanidad o a punto de querer igualarse a su papá. No. Pues bien, Cristo dejó su cuerpo ahí y tomó un cuerpo de carne, un cuerpo débil que lo tenemos nosotros los seres humanos. Entonces Dios es el Padre. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, y el Espíritu Santo es una persona. Entonces, no es una persona, perdón. Entonces, la idea de la Trinidad no es verdadera. Y todo aquel que adora tres dioses en vez de uno, pues descumple el primer mandamiento. ¿Por qué? Debemos adorar a Cristo, o sea que a Dios y a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también nos ha creado. Él estaba con el Padre en la creación. El Espíritu Santo pues era el poder de Dios. Entonces no hay por qué ser adorado, sino que tenemos que adorar a Dios como Dios y a Cristo como Salvador. Esa es la primera doctrina que fue cambiada por la Iglesia Católica y fue abrazada fuertemente por las iglesias protestantes. Bueno, no podemos adentrar en este tema muy profundamente porque llevaríamos horas aquí. Quizás otro momento, o busque en la página, en el canal, tiene video que habla sobre la Trinidad. Amén. Ok. Entonces vimos que la primera doctrina falsa es la doctrina de la Trinidad. Dios es único, el Padre. Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo no es una persona. Entonces hay un solo Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo. Así como enseñaba Pablo. La Iglesia Católica también dice tener autoridad para cambiar el día de reposo. Bueno, por esta cuestión, nosotros hoy descansamos, o sea que la mayoría descansa los domingos. Y tiene los domingos como días de culto. Cuando Dios estableció otro día. Según el texto del Catecismo Doctrinal, el Concilio de Trento transfirió en 1566 el descanso al primer día de la semana. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día de sábado, se debe transferir al día del Señor, el domingo. ¿Ven lo que está pasando aquí? La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, guardaba el día de sábado. ¿Por qué? ¿Por qué se guardaba el día de sábado? Ya los explico. Pero la iglesia tomó la autoridad para transferir para el domingo.
el día del Señor, como dicen. Bueno, el día del Señor es el sábado, porque Cristo dijo, hasta del sábado el Hijo del Hombre es Señor. Bueno, ahí no hay más como nosotros interpretarnos de una manera diferente. La palabra domingo viene del Dominicus, del latín, que significa día del Señor del Sol. Después pasó a Dominus, día del Señor. Y después al español domingo, y al portugués domingo. Pero en inglés y en alemán, en inglés por ejemplo es Sunday. Sunday significa día de sol. Entonces, ¿y qué tiene que ver con el sol el domingo? El dios sol era este hombre que se llamaba Nimrod, que empezó a edificar la torre de Babilonia, la torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Y él se autointitulaba Dios Sol. Y su madre, esta mujer que lleva muchas veces la balanza romana y que está en estos estudios jurídicos, la señora Semiramis, se autointitulaba, o sea que era madre de Nimrod y a la vez esposa de Nimrod. Y bueno, y ella se autointitulaba madre de un dios y mujer de un dios. Bueno, y esta creencia fue llevando adelante a las generaciones que vinieron después, fueron llevando esta creencia. Y para que se quede un poco más claro las cosas, hijo de Nimrod y su mamá nació Tamuz. Cuando Nimrod murió, ella dijo que Nimrod había vuelto al sol, pero quedó embarazada o se embarazó después, no se sabe bien. Quedó embarazada y dijo que el dios sol habría de renacer en su vientre, ¿verdad? Y este dios o este niño dios nació el 25 de diciembre. Sí, no fue Jesucristo que nació este día. Fue el dios Tamuz, el hijo del dios Sol. Y como Dios, el dios Sol, el Nimrod, era un fuerte cazador, muy hábil, pues se supondría que su hijo Tamuz también lo sería, muy hábil. Y se fue a cazar a los 12 años, según se entiende, y murió. Y después de eso empezaron a celebrar los aniversarios de Tamuz, porque su madre dijo que Tamuz no había muerto, sino que había vuelto al sol, a su trono. Y entonces surgieron las fiestas del 25 de diciembre. Y el día primero de la semana fue establecido como día de adoración al dios Sol. Y era la religión romana de la época. Y entonces cuando la iglesia pasó a ser del Estado, pues tuvo que adecuarse. Y migraron el día de reposo, que fue instituido en la creación, el sábado del Señor, que fue santificado por Dios mismo, y cambiaron al primer día de la semana, día del Señor Sol, y no es nuestro Señor, es día del Señor Sol, no es de Jesucristo. Pues bien, entonces a partir de ahí vemos que la mayoría de las iglesias protestantes pues abrazaron esta doctrina también con grande fuerza y no la sueltan. Y pelean y dicen que no hace falta guardar el sábado, contrariando el propio Cristo, que en San Mateo, capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesucristo ha emitido estas palabras, ha dicho estas palabras: no penséis que he venido a abrogar a la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ningún jota o tilde se pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo dice
que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, y ningún jota o tilde se sacará de la ley. Pues bien, los pastores hoy, la mayoría dicen que no es necesario guardar el sábado. Y sea cual sea la religión, pues están equivocados, porque hacen a Cristo un mentiroso. Cristo dijo que no se sacaría. Y si Él sacó, pues Él es mentiroso. Y la Biblia no dice que Él sacó en ningún momento. De lo contrario, la Biblia afirma y confirma que el sábado será vigente incluso en la eternidad. Bueno, en el Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó Dios en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, Dios hizo el cielo y la tierra, y el motivo del haber santificado el día de reposo es porque era el final de la creación. O sea que el motivo es porque Él hizo el mundo en 6 días y estableció el sábado como un memorial de la creación. Y muchos dicen: no, pero eso no hace falta más. Pablo no entendía así. Pablo dice a los Hebreos, capítulo 4, versículo 4. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 4. Porque en cierto lugar, así del séptimo día, dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El que no respeta, el que no santifica el día de reposo, el día de sábado, pues es desobediente. Esto es la Biblia lo que está diciendo. Uno puede aceptar o no. Vemos aquí que las instituciones que enseñan estas doctrinas y otras más, como la veneración de imágenes y varias otras cosas, estas instituciones que enseñan, pues bebieron el vino de la fornicación de su madre, y por eso están más semejantes con su madre. ¿Acaso el hijo no se parece a la madre? Sí, pues tienen rasgos de doctrinas iguales. En Apocalipsis 17, versículo 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El término embriagado se comprende muy bien. Fueron realmente embriagados. Porque hoy, cuando presentas la verdad, en muchos de los casos, las personas dicen: no, porque cada uno entiende de una manera, etc. Y si nosotros vamos a estudiar la Biblia, vamos a quedar locos. ¿Será? Están embriagados, no pueden entender la palabra de Dios, que es simple. Dios es uno, Jesucristo es el Hijo de Dios. Fácil. El día del sábado es el día de reposo es aquel que Él estableció en la creación. No hay por qué estar buscando excusas para no hacer. Cristo dijo que no se sacaría ni un jota ni un tilde. Pero están embriagados, bebieron el vino. Entonces las iglesias que no enseñan los mandamientos de Dios tales como lo son, pues ya están lejos del propósito de salvación. ¿Esto quiere decir que las personas que están en esas iglesias no son sinceras? No es esto. Hay personas sinceras, pero las instituciones están caídas. No quiero yo aquí solamente atacar a las instituciones, sino que entregar el mensaje del Señor de que
las demás iglesias que tienen rasgos de carácter, rasgos de doctrinas iguales a de su mamá, pues están en gran peligro. Tiene que haber un arrepentimiento. Dios espera este arrepentimiento. Dios no tiene placer en la destrucción de nadie. Y ni ponerle, o sea que, castigar. La Biblia dice que la ira de Dios es algo ajeno a su naturaleza. Dios no le gusta infringir, o sea que determinar la destrucción de alguien o el sufrimiento de alguien. Por eso es importante que haya un arrepentimiento. El ángel de Apocalipsis viene a denunciar las falsas doctrinas y todas las iglesias que enseñan estas cosas serán castigadas. Y es de tan grande importancia que otro ángel fue destacado para enseñar, para denunciar el error en las iglesias y para hacer un llamado. Vimos que el segundo ángel de Apocalipsis 14, él dice, ha caído Babilonia. ¿Vale? Y ha hecho beber el vino de su fornicación. Y vimos que Babilonia es la iglesia católica, apostólica, romana. Vimos también que que ella es madre de las otras iglesias que están caídas, las que llevan los rasgos de carácter de su madre. No por otro motivo, vemos varias iglesias hoy adentrando a la política también. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pues bien, viene otro ángel, además del segundo de Apocalipsis 14, a denunciar y a hacer un llamado. ¿Dónde está esto? En Apocalipsis 18 aparece un otro ángel aún más poderoso para hacer este llamado. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios espera que usted, que es sincero y está en una de esas iglesias que están caídas, porque todo puede ser muy lindo, la alabanza, la predicación, los eventos, todo muy, muy emotivo, muy lindo, pero si no está conforme a lo que Dios espera, no hay salvación ahí. Acuérdese de Caín y Abel. Dios pidió un cordero porque el cordero representaba a Cristo. Abel llevó un cordero, pero Caín dijo, no, voy a ofrecer mis frutos de la tierra porque están lindos, están maravillosos, y llevó ante Dios. Dios dijo, no acepto. El culto tiene que ser el que Dios estableció y no lo que el hombre estableció. Dios espera que usted, que es sincero, salga de ahí, para que no seas partícipe de los pecados de esta iglesia y no seas castigado con ella. Vimos cuán grande importancia tiene este tema y cuán grande importancia Dios da a nosotros también al enviar un ángel poderoso cuyo la gloria alumbró la tierra, para avisarnos, oye, salí de ella, pueblo mío. Yo espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón con este estudio y que usted pueda tomar una firme decisión al lado de Cristo.
porque Dios ha llevado una iglesia pura y santa y verdadera al cielo. ¿Y cuál es esta iglesia santa que Él mismo considera santa? Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Tenemos que guardar los mandamientos por medio de la fe de Cristo Jesús. Y los mandamientos son aquellos 10 que están en Éxodo, incluso el primer mandamiento y también el cuarto. Que Dios pueda bendecir tu vida y espero de corazón que pueda haber hablado a ti. Y no esperes más, no dejes para mañana, abandona el error y venga a adorar a Dios juntamente con la iglesia verdadera que predica los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. El ministerio Cuarto Ángel, advertencia final. Aquí usted encontrará hermanos de fe que están con un propósito firme de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Espero que usted pueda haber entendido el mensaje y que pueda orar a Dios y pedir dirección de Él, pues de Él tiene que venir la dirección. Ore a Dios, pida dirección, qué debes hacer en cuanto a esto, y te lo aseguro, Dios te guiará. Dios hará su voluntad en vuestra vida. Si usted quiere entrar en contacto con nosotros, el número para contacto es más 55 41 998 48 72 18. Estará también en la descripción del video el número de WhatsApp para que usted pueda entrar en contacto conmigo. También estará ahí el sitio web para que usted pueda entrar y conocer el ministerio, entrar también y conocer mensajes, videos y muchos estudios que están ahí para bendición de tu vida. Que Dios pueda bendecirte y pueda guiarte en el camino de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.